Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy en esta segunda parte vamos a ver la segunda, digamos, vamos a abordar el estudio de lo que vamos a denominar desde ya Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Prácticamente se dice en todos lados que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es lo mismo que la OEA y es lo mismo. Se identifica con un sistema construido a partir de la Organización de Estados Americanos en la Carta de la OEA y inicialmente en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Y tiene una doble estructura institucional basada el sistema, digo, en la Carta de la OEA, y en la Convención Americana de los Derechos Humanos y la Declaración Americana de Derechos Humanos. Como idea, este americanismo o este sistema interamericano, como idea reconoce, según los autores, su origen en la vieja idea de Simón Bolívar, plasmada en una conferencia en 1826, en la que Bolívar demandó estudiar la posibilidad de una confederación de estados latinoamericanos. Por otro lado, en ese, les voy a hacer una especie de marcarle los hitos más importantes de esto. En 1889 se creó, en la primera Conferencia Internacional Americana, lo que se llamó la Unión Internacional de Repúblicas Americanas, con una función más bien referida a temas, a una oficina comercial, y para temas de intercambio relativos al comercio. Fue rebautizada como Unión de Repúblicas Americanas, la famoso panamericanismo, y en los años subsiguientes las funciones de esta unión de repúblicas, pasaría a ser, varios años después, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. Hay una serie de conferencias, después, digamos, en un salto viene la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con lo cual las temáticas de las conferencias internacionales un poco giran alrededor del tema de la guerra, de la paz y de la guerra, y también se establece el famoso Tratado de Asistencia Recíproca en el Tratado de Río de Janeiro en 1947, y la Carta, y posteriormente, ahora ya, digamos, uno de los hitos más importantes es la Carta de la OEA, repito, que es del año 1948, conjuntamente con la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Dice, en el siglo XX, como dije, digamos, influenciadas por las dos guerras mundiales, hay mucha temática de la guerra y de la paz, pero inicialmente también en estos encuentros se trata mucho del tema de la igualdad jurídica de los nacionales, de los estados con los extranjeros, temas de nacionalidad y asilo, los derechos de la mujer, reitero lo de la paz y de la guerra. También se va ganando terreno el tema de las condiciones laborales, la situación de mujeres, de los niños, y bueno, habla del derecho de la guerra, quiero ir un poquito porque esto es, pero dice, hubo que esperar a la 9ª Conferencia Internacional de Estados Americanos, Bogotá, 1948, para que se cuajara una perspectiva, si se quiere, más compleja y completa sobre los derechos humanos. Es fundamental, todo nace y se institucionaliza a través de la Carta de la OEA,
que también se formula en 1948. Pero en esa, y acá es importante porque en esa como es, conferencia, por un medio de una resolución, se aprueba la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Digo esto porque no es un mero detalle formal, sino que en esta primera etapa, aprobar por una mera resolución la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre no le dio mucha juridicidad. Era la resolución 30, no tenía una fuerza normativa completa y como era deseable. Y así lo estableció en su momento un comité de juristas, que estableció que una mera declaración en esos términos no era obligatorio para los estados. Con todo, y esto se ha dicho ya, esta Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre es 7 meses previa a la Declaración Universal, dictada internacionalmente en el mismo año, pero 7 meses después. Todavía dice, también hubo una Carta Interamericana de Garantías Sociales, pero que también tenía como instrumento, no era muy vigoroso, digamos, normativamente. Así llegamos, dice, según este autor, Burgenthal, la Carta de la OEA tenía muy pocas disposiciones relativas a los derechos humanos y estaban como redactados en términos muy amplios, muy latos, ¿no? El artículo 5 dice, reafirmaban o proclamaban como un principio de la OEA que los derechos fundamentales de la persona humana, no decía cuáles eran, en definitiva, pero decía que había que hacerlos ejercidos sin distinciones de raza, nacionalidad, credo o sexo, pero reitero, esta carta de la OEA, en su primera formulación, no especificaba cuáles eran esos derechos. De manera tal, pero conjuntamente con la Carta de la OEA, se había dictado, si bien un poco débilmente, la Declaración Americana. De esta manera llegamos a 1900, dice y esta Declaración Americana no había sido incorporada expresamente a la Carta de la OEA, ese era el problema, era una mera resolución. Llegamos, el Consejo después en 1959, y esto es relevante, en la quinta reunión de ministros de Relaciones Exteriores realizada en Chile, fundándose en el artículo 5 de la Carta de la OEA, adoptó una resolución mediante la cual creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto es muy importante. En 1959, en una reunión de ministros de Relaciones Exteriores realizada en Chile, se crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Que hay algo más que les quería comentar. Bueno, compuesta, dice, de 7 miembros elegidos a título personal por el Consejo de la OEA, y la resolución estableció además que sería un organismo de consejo y tenía funciones específicas encargadas de promover, dice, el respeto por los derechos humanos. Así, el Consejo de la OEA adopta en su carta el estatuto de la Comisión. Es un camino que se va reforzando la juridicidad del sistema. Reitero, entonces, en 1959, el Consejo de la OEA crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos encargada de trabajar esta temática, elige sus miembros y describe acá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como un organismo autónomo de la OEA, como un organismo autónomo de la OEA encargado de esta temática de los derechos humanos. Le dice promover el respeto de los derechos humanos y dice, y acá, porque estábamos medio, como yo decía, que la Carta de la OEA antes de esto no decía bien a qué derechos humanos se refería.
la declaración era un poco, la declaración americana todavía no tenía esta juridicidad, entonces acá, reformando la Carta de la OEA, dice, cuando se habla de derechos humanos, dice, nos vamos a referir a los que surgen de la Declaración Americana de Derechos Humanos, con lo cual fortalece el sistema. Dice, para los fines de este estatuto, los derechos humanos se entienden los consagrados en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. En consecuencia, este instrumento se convirtió en un instrumento normativo fundamental para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El estatuto, bueno, fue adoptado en 1960 con atribuciones a vistas de, mirado con ojos de hoy, con funciones un poco limitadas, pero que ahora vamos a ir viendo cómo se amplían las atribuciones de la Convención, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que como ustedes están viendo, es previa a la Convención Americana, al Pacto San José de Costa Rica. Y eso tiene consecuencias en varias cuestiones. En estas primeras atribuciones de la Comisión, eran básicamente 5, dice, bueno, estimular la conciencia, dice, formular recomendaciones, en el caso de estime conveniente, a los gobiernos de los estados para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos de acuerdo a su legislación interna, su marco constitucional y para fomentar la fiel observancia. Pero anoto eso, formular recomendaciones. Este es el inciso B. El inciso C dice, la Comisión va a preparar estudios e informes que considere conveniente en el desempeño de sus funciones. O sea, ya tenemos, aparte, bueno, estimular la conciencia, formular recomendaciones, 2. 3, preparar estudios e informes. 4, encarecer a los gobiernos de los Estados miembros de la OEA, que le brindan información sobre medidas que adopten en el orden de derechos humanos. Y acá, como órgano autónomo que dije de la Organización de Estados Americanos, le dice, es el cuerpo consultivo de la Organización de Estados Americanos en temas de derechos humanos. Y hasta el día de hoy es la encargada de hacer y de rendir el informe anual sobre los derechos humanos en las Américas ante la Asamblea General de la OEA. Con todo, esto de... Acá había este era el artículo 9. Había otro artículo, siempre del Estatuto de la Comisión integrado a la Carta de la OEA, que le permitía, al artículo 11, le permitía a la Comisión trasladarse a los estados que estuvieran involucrados en alguna situación o que se hubiera alegado algún quebrantamiento o violación de derechos humanos. Estas famosas visitas in loco o in situ que la Comisión tiene desde su fundación. Esto es fundamental porque es una de las funciones y de las atribuciones, digamos, más relevantes porque, como decíamos cuando veíamos control de convencionalidad, para concepciones rígidas y meramente territoriales de la soberanía de los estados, esto de admitir que organismos internacionales se constituyan en un estado para hacer investigaciones nada más ni nada menos que sobre derechos humanos, realmente transitó ya, y fíjense que ya en el 59, 60, ya tenía la Comisión esta potestad. Y la potestad que se venía abriendo camino, que es la que hoy tiene la Comisión, que es de tramitar peticiones individuales. Denuncias individuales, hoy son de individuo o individuos y de organismos no gubernamentales, como está hoy en el Pacto San José de Costa Rica. Pero en ese momento esta facultad de tramitar peticiones individuales no estaba. Entonces, en una interpretación dinámica y, digamos, prómine, de alguna manera, al lado de estas posibilidades de formular recomendaciones, de preparar informes y estudios y de solicitar informaciones a los estados, más la posibilidad de trasladarse a un lugar donde se hubiera alegado alguna situación de investigación de derechos humanos,
empezó a abrir el camino para admitir o procesar peticiones individuales. Hay en el sitio web de la comisión, yo voy a ver si puedo luego, voy a chequear si subí bien en su momento los archivos multimedia de la comisión. Hay varios videos de estas visitas in loco o in situ que hizo la comisión, una que a mí la verdad que me emocionó bastante, que hizo en el medio de la selva ecuatoriana, que bueno, baja ahí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque se había denunciado una violación de derechos humanos de una comunidad indígena de Ecuador. Seguimos. Entonces, acá llegamos al año 1965, esto de que les dije, de las atribuciones, y cómo van creciendo las atribuciones. Y al lado de formular recomendaciones, pedir información, redactar informes y tal, de alguna manera se va creando las condiciones para admitir la tramitación de peticiones individuales y de la mano de esta facultad que siempre la tuvo de trasladarse a otros países. En 1965 se amplían considerablemente las facultades de la comisión y se incorpora el llamado artículo 9 bis, donde especial dice la tarea dice prestar particular atención a la tarea de observación de derechos humanos, dice los mencionados en los artículos de la Convención de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en particular el derecho a la vida, a la seguridad personal, a la igualdad ante la ley, el derecho a la libertad religiosa, el derecho a libertad de opinión, expresión y difusión del pensamiento, derecho a la justicia, el derecho de protección contra detención arbitraria y derecho a un proceso regular. Estos invocan o traen especialmente estos derechos que recuerden que todavía no llegamos al Pacto de San José de Costa Rica, digamos. Como toda construcción legal o cultural, esto es un proceso. Dice, entonces se amplía con la particular mirada en estos derechos que recién enumeré, dice, examinar las comunicaciones que les sean dirigidas, y acá, digamos, esto también da pie para el tema de petición individual, disponible, dice, y dirigirse al gobierno de cualquiera de los estados con el fin de obtener informaciones que le puede pedir información a los estados sobre todo lo que considera pertinente relativo al tema de derechos humanos. Rendir informe anual, como siempre, a la conferencia, el informe anual o consulta de ministros sobre el tema, dice, el progreso alcanzado con los objetivos de la Declaración Americana. 2, indicar las áreas o campos en los cuales han de tomarse medidas de mayor vigencia de derechos humanos. Y la comisión puede hacer las observaciones apropiadas respecto de las comunicaciones que haya recibido. Y verificar también, en forma previa al ejercicio de esas atribuciones, que si los procesos y recursos internos de un Estado fueron debidamente aplicados y agotados. Se basó la comisión en esta disposición para establecer que estas comunicaciones que hablan son las comunicaciones individuales, o sea que las personas individuales, físicas, ya, digamos, tiene otro andamiaje para presentarse a pedir alguna intervención, alguna investigación por parte de la comisión. Siempre, y aparte con esto de las observaciones in loco. Llegamos así a 1970, que acá hay una reforma drástica, dice acá el autor, una reforma muy importante, porque, dice, el sistema todavía teníamos una normatividad, si se quiere, un poco débil, porque todavía la Declaración Americana estaba como aprobada
por una resolución incorporada como referencia, que cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se tenía que referir a derechos humanos, se trataba de la Declaración Americana, pero todavía esta base normativa no tenía demasiado vigor. Entonces, se reforma ampliamente la Carta de la OEA, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pasó de ser una entidad autónoma de la OEA a ser uno de sus órganos principales. Acá hay un cambio en 1970, el Protocolo de Buenos Aires, que había sido redactado con anterioridad, pero acá es importante que pongan, en 1970 se reforma la Carta de la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pasa de ser un órgano autónomo de la OEA a ser uno de los órganos principales de la Organización de Estados Americanos. Y las funciones, todo incorporado, y se incorpora también el estatuto de la Comisión a la Carta de la OEA, en el artículo 112, que establece, esto es muy importante, lo de 1970 que estamos viendo, dice, acá ya habla que la Comisión es el órgano de consulta, principal y de consulta en materia de derechos humanos de la OEA, y tiene como función fundamental promover la observancia y defensa de los derechos humanos, texto que hoy también tenemos, que es lo que dice también el Pacto San José de Costa Rica. Promover la observancia y defensa. 41 de la Convención Americana de Derechos Humanos, del Pacto. La Comisión tiene, artículo 41, la función principal: promover observancia y defensa de derechos humanos en ejercicio de su mandato. Tiene siguientes atribuciones y funciones. Bueno, y enumera, ¿no? Entonces, esto es... la carta esta reformada de la OEA, dice, le da una legitimidad institucional a la Comisión al reconocerla como un órgano de la OEA con base convencional. Y además dice, mediante esta disposición, dice que las funciones son las de ese artículo originario, el 9, después el 9 bis, y reconoció el carácter normativo de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre como una norma para juzgar las actividades relacionadas con derechos humanos de todos los Estados miembros de la OEA. Ya yo creo que por ahí me esfuerzo para que adviertan que en esta primera etapa, que no, aún sin la vigencia del Pacto de San José de Costa Rica, ya tenemos este sistema en funcionamiento en el ámbito de la Organización de Estados Americanos. Lo que después vamos a ver que no todos los Estados miembros de la OEA suscribieron el Pacto San José de Costa Rica. Bien. Vamos en el tema de Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Convención Americana de Derechos Humanos, ya como como instrumento normativo, fue aprobada en 1969, o sea, 10 años después del nacimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y convoca en el marco también de la Organización de Estados Americanos. Fue aprobada en San José de Costa Rica, por eso se le llama Pacto de San José de Costa Rica, entró en vigor en 1978, cuando logró la cantidad de ratificaciones necesarias, y siempre se dice que los 3 instrumentos antecedentes, modelos del Pacto de San José de Costa Rica fueron la Convención Europea de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Reitero, los antecedentes que se tomaron para la formulación de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto San José de Costa Rica fueron el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos Humanos y Deberes del Hombre, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas.
Contiene 82 artículos, es de los 3 sistemas internacionales, o sea, sistema americano, sistema europeo y sistema africano. Tiene 82 artículos, el Pacto San José de Costa Rica, es profuso, es muy generoso en cuanto a los derechos que consagra en la primera parte, que podemos, aunque sea siempre el primero, el artículo primero y el artículo segundo del Pacto de San José de Costa Rica van dirigidos a los estados que lo suscribieron y que lo suscriban. Es el mandato de, dice, artículo 1. Artículo 1, los estados parte se comprometen a respetar los derechos y a garantizarlos. Respetar y garantizar. No solo, digamos, acá no lo dice, pero digo, reconocer, cuando se reconocen, hay algunos derechos que nacen, como dice la Declaración Americana, los derechos humanos tienen su origen en la dignidad intrínseca de la persona humana. Los instrumentos lo reconocen y los estados lo deben respetar y garantizar. No solamente son mandatos positivos de que el propio Estado no haga tal cosa, digamos, el Estado no debe ejercer persecución política o torturas o tratos inhumanos o degradantes, sino que además debe garantizar que esos derechos sean protegidos. El deber famoso, como dicen muchas convenciones, de prevenir, erradicar, prevenir y sancionar. Y son obligaciones que asumen los estados a nivel internacional. Por eso dice, artículo 1, obligación de respetar derechos. Los estados se comprometen a respetar los derechos reconocidos en ella y garantizar libre y pleno ejercicio sin discriminación. Artículo 2, deber, otro mandato que surge acá, de adoptar disposiciones de derecho interno. Para los derechos dice que ya, y en esto involucra el tema del control de convencionalidad también, porque en este deber de garantía que deben los estados es adecuar, dice, si ya no estuvieran garantizados, los estados deben, con medidas legislativas o de otro carácter, como dice, de acuerdo a sus procedimientos constitucionales, medidas para hacer efectivos los derechos y libertades. Hacer efectivos es garantizar. Bueno. Seguimos. La Convención Americana, el Pacto San José de Costa Rica, en la segunda parte dice, pero yo iba a leer un poco estos, es muy generoso en la parte, como si fuera la parte dogmática de la Constitución, en los derechos, ¿no? Que el capítulo 2 dice derechos civiles y políticos. Leemos rápido, esto está en el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Imagínense las proyecciones y la importancia de este concepto. Artículo 4, derecho a la vida, con varios incisos, ¿no? Artículo 5, derecho a la integridad personal, a la integridad psicofísica, prohibición de esclavitud y servidumbre, derecho a la libertad personal, artículo 7, garantías judiciales, fundamental, artículo 8, y se conecta el 8 de garantías judiciales con el 25. Garantías judiciales, garantías mínimas. Artículo 9, principio de legalidad y de retroactividad. Derecho a la indemnización. Artículo 10. Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial. Protección de la honra, la dignidad, libertad de conciencia y religión. Derecho a rectificación o respuesta, caso del Menegian con Sofovich. Derecho de reunión, libertad de asociación,
protección de la familia, protección al nombre, derechos del niño, derechos de la nacionalidad, propiedad privada, derecho de circulación y residencia, derechos políticos, igualdad ante la ley, 24, todas las personas son iguales ante la ley, en consecuencia tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. Artículo 25, que se relaciona, como les dije, con el 8, porque esto es protección judicial. Después viene el capítulo de derechos económicos, sociales y culturales. Acá, retomando un poco este tema de las... Hay un tema... acá hay que tener presente, hay un tema, por ejemplo, para diferenciar la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tienen diferentes formas de ser elegidos los miembros y que reconoce esta diferencia en la diferente génesis de cada una de estos dos cuerpos jurisdiccionales, digamos. Como la comisión es previa y la comisión nace en el seno de la OEA y de la Carta de la OEA, miembros de la comisión, a partir del artículo del 35 al 37 del pacto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la comisión representa a los Estados miembros de la OEA. Lo dice así, representa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos representa a los Estados miembros de la OEA. Dice, son elegidos por la Asamblea de la OEA a propuesta de los Estados miembros de la OEA. Los elige la Asamblea con ternas que elevan los Estados que forman parte de la Organización de Estados Americanos. En cambio, los miembros de la Corte son elegidos por la Asamblea de la OEA, pero a propuesta de los Estados que suscriben y que suscribieron el Pacto de San José de Costa Rica. En la parte de la Corte es artículos 52 y 53. O sea, acá se ve el matiz diferente de la proyección de la Comisión y de la Corte. Esto me parece relevante que lo tengan presente. A ver. Ahora, hablando ya más de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acá hay algo que les voy a querer decir. Bueno, tenemos esto que fue creada en 1959 con la ampliación de funciones en 1965 y en 1970, y después viene el Pacto de San José de Costa Rica, y digamos que consolida la normatividad, porque antes se refería la labor de la Comisión nada más que la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, y ahora tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos. Dice la Carta de la OEA, cuando la crea, dice, el sentido genuino de la solidaridad americana y la buena vecindad no es otro que consolidar en el continente, en el marco de las instituciones democráticas. Acá hay un tándem necesario entre la vigencia del sistema democrático y republicano, agrego yo. El sistema republicano va democrático de la mano para que sea posible la plena vigencia de los derechos humanos. Sin democracia no hay posibilidad de que sean respetados los derechos humanos. Así, dice la Carta de la OEA, dice, dentro del marco de instituciones democráticas, en un régimen de libertad individual y justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre. La Carta establece la Comisión como un órgano de la OEA, como principal promover la observancia y defensa de los derechos humanos y órgano consultivo de la OEA en esta materia. La Comisión, y esto que estoy hablando también, bueno, es de un autor que se llama Burgenthal, y también esto lo pueden obtener del sitio web
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene este documento donde se explica muy claramente todo esto. Dice, la comisión realiza su trabajo en base a 3 pilares de trabajo: el sistema de petición individual, el monitoreo de los derechos humanos en los Estados miembros y la atención de temáticas que define como prioritarias. Históricamente la Comisión ha abordado el tema de poblaciones, comunidades o grupos históricamente sometidos a discriminación complementaria y siempre guiados por el principio pro homine, según la cual es una pauta de interpretación a favor, una interpretación que propicie avanzar o que propicie la plena vigencia de los derechos humanos de que se esté tratando en la cuestión. La necesidad de acceso a la justicia es otro tema prioritario, porque vean que tiene 2 artículos del pacto. Respecto a garantías judiciales, tiene 2 artículos, el 8 y el 25. Y la incorporación de la perspectiva de género en todas sus actividades. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos yo hoy voy a hacer, después por ahí vamos a hacer en otra clase alguna cosa más detallada del procedimiento bien dentro de la comisión, pero me interesaba dar todo este proceso y dar un paneo general de cómo está el sistema hoy y después vamos en particular. Dice este autor, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene por un lado, dice, funciones o competencias con dimensiones políticas, que son precisamente aquellas visitas in situ o en loco y la preparación de informes. Artículo 41 del pacto, inciso C y G. Y el artículo, como ven, que nosotros vimos la evolución para llegar a que tenga la comisión estas potestades, que le dice con dimensión política, visitas in loco y preparación de informes, artículo 41. La comisión tiene la función de promover observancia en estimular la conciencia, que es una facultad originaria. Formular recomendaciones también, cuando yo hablaba del artículo 9, ¿no? Preparar estudios e informes. Solicitar a los estados que le den información. Atender consultas por medio de la Secretaría que le formulen los estados miembros en cualquier tema de derechos humanos. Actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones, y rendir el famoso informe anual ante la Asamblea de la Organización de Estados Americanos. Por otro lado, dice, tiene funciones con una dimensión cuasi judicial, porque a partir de esta otra gran facultad, que es tramitar peticiones individuales, que ahora lo vamos a ver, tramitar en competencia, dice 44, cualquier persona, grupo de personas o entidad no gubernamental legalmente reconocido en los Estados Unidos puede presentar a la comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta convención por un Estado parte. Esta facultad, que fue un poco difícil, vieron que la comisión medio que forzaba, a partir de decir, bueno, puedo realizar informes, puedo hacer recomendaciones, puedo trasladarme a un estado, entonces de alguna manera estoy tramitando una denuncia de violación de los derechos humanos, la famosa petición individual, que consagra el artículo 44 del pacto. Dice, recibe denuncias de particulares y a grandes rasgos, digamos, pide informaciones, hay todo, obviamente, un procedimiento, recibe, ve si hay una serie de requisitos, y la comisión trata de llegar a que se llegue a lo que llama el arreglo amistoso. ¿Dónde está el arreglo amistoso? 48.
inciso 1F. Dice, la Corte se pone a disposición de las partes a fin de llegar a una solución amistosa del asunto. Y que les reitero, porque ya sé que se los dije, pero los reitero, que la solución amistosa es un concepto técnico, en el sentido que significa que el acuerdo se base en que se respeten los derechos humanos. Sí, vamos, y que iba de la mano cuando hablábamos de esto de erradicar con la violencia contra la mujer, que la ley, bueno, la ley que prohíbe toda discriminación contra la mujer y trato discriminatorio, dice, y la ley de violencia familiar dice, no se puede hacer, no puede haber conciliación entre víctima y victimario. Pero eso lo traía a colación el autor, Gialdino. Pero eso no obsta, en el marco internacional, a la solución amistosa, porque, bueno, y que habla más allá solamente de la Convención de contra discriminación o violencia contra la mujer, sino que la solución amistosa significa que se respeten los derechos humanos. Eso significa solución amistosa. En caso de que también, en caso que no se lograre una solución amistosa o restablecer los derechos conculcados o violados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede tomar el tema, hacerlo suyo, esta denuncia, y presentarse ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, y también, y esto es importante. Disculpe. Sí. Disculpe, profesora, ¿podría repetir la última frase? ¿No? Que en el caso de que no se respete, claro, la solución amistosa. Claro, que no se logre una solución amistosa, la comisión se hace cargo ella del tema, toma ella la acción, por llamarlo de alguna manera, y toma esa denuncia, ese conflicto que no se pudo resolver, lo toma para sí la Corte, lo hace suyo, y es la comisión, y es la comisión la que se presenta a la Corte con ese tema. Bueno, gracias. Al Estado involucrado, ¿no? Por favor. También es importante otra atribución, que es en casos de graves y urgentes, dice el inciso segundo del 48, dice, en casos graves y urgentes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede realizar una investigación previo consentimiento del Estado. En casos graves y urgentes, o sea, siempre puede hacer las visitas in situ en loco, siempre. En casos graves y urgentes, puede hacer la investigación previo consentimiento del Estado, en cuyo territorio se alega haberse cometido la obligación, tan solo con la presentación de una petición o comunicación que reúna requisitos formales de admisibilidad. También, en casos graves y urgentes para evitar un daño irreparable, la comisión le puede pedir a la Corte que tome medidas cautelares, le llamaría. Digamos, medidas de protección urgente, esté o tramitando o no un proceso ante la Corte o ante la Comisión. Así adelantamos, entonces yo dije, porque me gusta esta clasificación de funciones de la Comisión en funciones con dimensión cuasi política, que son las visitas in loco, o la realización de visitas in loco y la preparación de informes, que esto no lo leímos, el 41, 6G. La comisión prepara estudios e informes que consideren convenientes para el desempeño de sus funciones. Y G, el informe anual a la Asamblea de la OEA. Funciones políticas y funciones, le dice, cuasi judiciales. Porque ante una presentación del artículo 41 de personas o entidades no gubernamentales, puede tramitar una solución amistosa del tema que se haya formulado la denuncia. Y luego, para
La Corte, en cambio, no voy, digamos, hoy voy a hablar así, no voy a hablar tampoco pero en detalle de los procedimientos ante la Comisión y la Corte, pero para hacer un esquema de las dos, ¿no? En cambio, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que solamente pueden acudir los estados que suscribieron y aceptaron la competencia de la Corte. Pero acá es importante un par de cuestiones. Y que recordar que los miembros de la Corte los elige la Asamblea de la OEA a propuesta de los estados que forman parte del Pacto San José de Costa Rica. Diferencia con miembros de la Comisión que son elegidos por los estados miembros de la OEA. Y que esto no coincide. Y me atrevo a decir que no es, cuando decimos que Estados Unidos, como un país tan poderoso y con tanta proyección en las decisiones políticas y económicas que tiene en el mundo occidental, Estados Unidos no ha ratificado, no es parte del Pacto San José de Costa Rica, pero sí es miembro de la OEA. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene funciones claramente jurisdiccionales, es un tribunal que fue un anhelo viejo del sistema en el sentido que no, ¿para qué sirve proclamar derechos o meramente declamarlos? La dignidad humana, la libertad, la integridad psicofísica, las garantías judiciales, si no hay tribunales para juzgar y que cuando los estados no cumplan en respetar y garantizar, ¿de qué sirve todo esto si no hay tribunales que hagan cumplir y que tengan potestad sancionatoria y reparatoria sobre esas situaciones? Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene funciones claramente jurisdiccionales, se presentan, en cambio, ahí no se presentan las personas, sino que se presentan la Comisión y dice, solo los estados, 61, solo los estados partes y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte. Solo, nadie más. Los adverbios por algo están. Solo los estados parte y la Comisión pueden someter un tema al conocimiento de la Corte, donde se alegue la responsabilidad de un Estado por el incumplimiento de esta Convención Interamericana de Derechos Humanos. Todo Estado parte, bueno, para que la Corte pueda, es necesario que se hayan agotado los procedimientos, requisitos de admisibilidad previas, etcétera, etcétera. La Corte tiene competencia también para conocer, tiene lo que se le llama una función consultiva, que es de lo más interesante, que está en el artículo 64. Y dice que en el 64 dice, los estados miembros de la OEA, de la organización, los estados miembros de la OEA, le pueden consultar a la Corte sobre interpretación de la Convención u otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos. Vamos a analizar un poco esta cuestión. Los estados, primero que en el 62, en el artículo 62, dice, la Corte tiene, inciso tercero, dice, la Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta convención que le sea sometido, siempre que el Estado obviamente haya reconocido su competencia. Interpretación y aplicación. Y para mí esto se vincula cuando el 64, esta es la famosa función consultiva de la Corte, dice, los estados miembros de la OEA, yo ya sé que no dice OEA, pero lo digo para que quede claro,
pueden consultar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca que les dé una correcta, el intérprete autorizado, interpretación del Pacto de San José de Costa Rica o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los estados americanos. O sea, que si bien una interpretación dice a los estados que no sean miembros de la OEA, del Pacto de San José de Costa Rica, estados que sean estados de la Organización de Estados Americanos, pero que no ratificaron el Pacto de San José de Costa Rica, pero sí ratificaron otros tratados. Entonces, cuando se le pide opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se le puede pedir no solamente del pacto, sino acá de otros tratados. De otros tratados. Entonces, la interpretación que haga la Corte a esos estados que no ratificaron el Pacto de San José de Costa Rica, pero viene una opinión, alguien solicita una opinión consultiva sobre el Tratado contra la Tortura o la desaparición forzada de personas, y la Corte lo interpreta, y esa interpretación de alguna manera es relevante, es vinculante para los estados que ratificaron ese tratado. Por más que ese estado ratificó ese tratado, pero no ratificó el Pacto San José de Costa Rica. Porque la Corte Interamericana, ¿por qué? Porque, reitero, ¿qué dice el artículo? Los estados miembros de la OEA pueden consultar a la Corte acerca de la interpretación de esta convención o de otros tratados concernientes o de otros tratados de derechos humanos. Y la interpretación, dice, asimismo la pueden consultar los órganos del capítulo 5 de la Carta de la OEA, que me olvidé de buscar, ahora lo podemos buscar. Y la Corte, a solicitud de un Estado miembro, de un Estado miembro, podrá darle opiniones acerca de la famosa opinión de compatibilidad. Esto se vincula también con lo que vimos de convencionalidad. Dice, porque la Corte, digamos, como una variante, siempre en función consultiva, puede dar opinión acerca de la compatibilidad de la legislación interna de un Estado con esos instrumentos internacionales, no solamente con el Pacto de San José de Costa Rica. O sea que pueden no haber ratificado o ser parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando interpreta algún tratado que vincula a esos estados, la Corte Interamericana es el intérprete final de la Convención y de esos tratados. Con lo cual, de alguna manera, proyecta los efectos de esta opinión consultiva hacia países que forman parte de la OEA, pero no ratificaron el Pacto de San José de Costa Rica. Acá tengo una duda, a ver. Interpretación y aplicación de esta convención. Bien. Los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también tiene la facultad, de la misma manera que los tiene la comisión, de pedir medidas cautelares urgentes para la protección, para evitar graves daños a las personas o en situaciones extremas, como se ha dado, que tengo acá, medidas cautelares. Acá, por ejemplo, refiere un caso en Haití, en el año 2009, que la Corte otorgó medidas cautelares, o la Corte le pidió al Estado de Haití que tome medidas había habido una violación de una nena, y había un organismo de derechos humanos. Haití es una tragedia humanitaria, esto ya es de público y notorio. Haití es una tragedia humanitaria de hambre, de miseria extrema, de inestabilidad política, espantoso. Bueno, y esta criatura de 12 años había sido víctima de una violación, y aparentemente por un profesor del colegio que tenía un hermano que era policía, y un grupo fuertemente armados le balearon la casa a la madre, donde vivía con la criatura,
y a una ONG de defensa de derechos humanos en Haití, también muchos miembros de esa ONG fueron amenazados y con amenazas telefónicas y hostigamiento. Entonces, por individuos fuertemente armados que estarían vinculados con la persona que agredió a la nena. Entonces, se le solicitó la comisión al Estado de Haití adoptar medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los beneficiarios e informar sobre las acciones concretamente que iban a tomar a raíz de esta denuncia. En esta... Esto... Ay, bueno, iba a decir otra cuestión. También la comisión le pide al Estado que tome más medidas en casos graves y urgentes, y también lo puede hacer la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite fallos fundados, fallos razonados, como si han leído ya algún fallo, dice voto razonado del doctor tal, voto razonado, razonado, fundado. Un voto, son particularmente extensas, son muy interesantes, están muy bien fundadas. Los fallos son inapelables, obviamente, salvo se le puede pedir dentro de determinado plazo que la Corte interprete o aclare o explique la extensión de determinada parte del fallo. Y últimamente también la Corte ha incorporado audiencias o procedimientos de supervisión del cumplimiento de sus sentencias, porque también forma parte de hacer efectiva la sentencia que ha emitido, perdón. Entonces también hay audiencias, ¿cómo se les dice esto? Audiencias de supervisión del cumplimiento de dichas sentencias. Segundito. También les quiero decir, por ejemplo, de acuerdo, siempre la fuente es el sitio web de la Comisión y de la Corte. Dice, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, dice, los documentos básicos tenemos declaraciones, convenciones y protocolos. Y los principales son, los documentos básicos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana del Pacto San José de Costa Rica, la Carta de la OEA y la Carta de la OEA. Y la Carta de la OEA. Y después, algunas otras tratados, protocolos o convenciones sobre temas específicos, la Convención contra en materia de tortura, los protocolos sobre derechos económicos, sociales y culturales, sobre violencia contra la mujer, la Convención de Belén do Pará, la desaparición forzada de personas, la discriminación de personas con discapacidad, se incluye también la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión y Buenas Prácticas y la protección de las personas privadas de su libertad. El tema del protocolo de la pena de muerte, entre otros. También, finalmente, les voy a, digamos, para que quede claro, digamos, este doble anclaje de la comisión, ¿no? La Comisión Interamericana de Derechos tiene un doble anclaje como órgano consultivo y órgano fundamental y esencial de la Organización de Estados Americanos, y como uno de los tribunales del Pacto de San José de Costa Rica. Tiene ese doble anclaje la comisión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene su sede en Washington, la Corte tiene su sede en Costa Rica.
A la vez, la Comisión, que es un órgano de la Convención Americana de Derechos Humanos, también es un órgano de la OEA, con jurisdicción también en los países miembros de la OEA. Entonces este doble carácter refuerza, digamos, si se quiere, el poder o las facultades que puede un país, no, lo que dije ya varias veces, ¿no? Esto de que un Estado puede no haber ratificado el Pacto San José de Costa Rica, pero puede, en la medida que integre la Organización de Estados Americanos, la Comisión es un organismo esencial y es el organismo de consulta en materia de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos. Esto me parece importante que lo tengan presente. Los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos duran 4 años, en cambio los de la Corte duran 6 años, con una posibilidad de reelección. Y los miembros de la Comisión Interamericana, ya sé que estoy repitiendo, pero no importa, repito, digamos, para ir cerrando con los miembros, dice, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos representan a los Estados miembros de la OEA. Esto es muy importante. Con esto, digamos, estoy viendo, recuerden que los antecedentes del Pacto San José de Costa Rica son la Convención Europea de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El jueves que viene seguiríamos haciendo un poquito más de detalle en voy a ver si tomamos un fallo, digamos, un fallo que transite la Comisión y la Corte, para ver bien cuáles son los requisitos para acceder. Además, pueden leer esto en el sitio web de la Comisión y de la Corte, pero bueno, vamos a ver un poco el procedimiento. Y yo me parece relevante tocar, que lo hablamos en la primera parte, el tema, concretamente el tema del acceso a la justicia, de la tutela judicial efectiva. La Argentina tiene 2 precedentes en contra, hasta debe haber más, pero el caso Furlan y el caso Fornerón, que yo se los he mencionado, pero concretamente porque vieron que el tema del acceso a la justicia viene desde antes del Pacto de San José de Costa Rica, cuando entre las funciones y las áreas de trabajo prioritaria de la Comisión era el tema del acceso a la justicia, y que me parece que tiene actualidad, sin duda. ¿Alguna pregunta? Yo creo que he dicho todo lo que veía para las áreas, los 3 pilares de trabajo de la Comisión: el sistema de petición individual, el monitoreo de derechos humanos en los Estados miembros y la atención de líneas temáticas prioritarias. Digamos, y las líneas temáticas prioritarias sin duda son el respeto a la igualdad, la prohibición, todo guiado por el principio pro homine, la necesidad del acceso a la justicia y la incorporación de la perspectiva de género, por ejemplo. Esto como para hacer un planteo inicial de las temáticas prioritarias, que hay muchos fallos también, ojalá podamos ver algunos, del tema de las tierras, de los pueblos originarios, que hay ya mucha jurisprudencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Les repito que esto lo pueden estudiar del sitio web de la Comisión, y que ahí hay muchísimo material y material multimedia también. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno. Gracias. Espero que les haya sido de utilidad esta primera parte, y nos vemos el jueves que viene. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la atención, les deseo buenas tardes a todos. Que sigan bien. Adiós.